Bien, muy buenos días con todos ustedes, muchachos. Vamos a iniciar nuestra clase del día de hoy, ¿ok? Correspondiente a Historia del Perú. Muy buenos días para todos ustedes. Buen sábado, ¿no? Buen sábado. Ya hoy, ya llegando a diciembre, ¿no? 28 de noviembre, muchachos. 28 de noviembre. Entonces, vamos a iniciar nuestro tema correspondiente al día de hoy. A ver. ¿Qué es lo que tenemos el día de hoy? El día de hoy vamos a comenzar con el primer civilismo. Vamos a comenzar con el primer civilismo. ¿Ya? Vamos a comenzar con el primer civilismo, vamos a recorrer también la guerra contra Chile, ¿ya? Y si el tiempo lo permite, también vamos a pasar por lo que es la reconstrucción nacional, ¿ya? Entonces, vamos a tener el siguiente punto. A ver qué nos dice esto. A ver, ya está. Primer civilismo. La figura que tú ves ahí, la imagen que tú ves ahí corresponde al señor Manuel Pardo y Lavalle, fundador del Partido Civil, primer partido político del Perú, primer partido político del Perú, que surgió debido a una necesidad de un sector de la población nacional llamado los consignatarios, aquellos intermediarios del negocio del guano, que sintieron pues que habían sido desplazados de ese negocio, ¿ya? Habían sido desplazados de ese negocio debido a la firma del famoso contrato Dreyfus. Tú sabes que el contrato Dreyfus es el que permitió que los Dreyfus de esa casa judío-francesa sea la única que pueda extraer y vender el guano a cualquier empresa o país del mundo. ¿Me entiendes? Entonces, el negocio se lo quitaron a los consignatarios, que eran los intermediarios en la venta del guano, que ganaban una comisión. Uno de ellos es el señor Manuel Pardo Lavalle. Y entonces, cuando les quitan ese poder, después de una larga discusión en lo que es el Congreso de la República, les quitan ese poder, automáticamente, ¿no? Se juntarán para buscar formar un partido político. Y ese partido político será el Partido Civil. El Partido Civil. ¿Ok? Ahora, ese partido civil tiene a Manuel Pardo Lavalle como su representante máximo. Él gobierna entre 1872 y 1876. 72 y 76. ¿Está bien? Manuel Pardo Lavalle. ¿Ya? Es un periodo de gobierno asumido por primera vez por los civilistas, que en las elecciones del 72 derrotaron a Echenique y Manuel Toribio Ureta. O sea, si me preguntaran quiénes fueron los enemigos políticos de Manuel Pardo y Lavalle en las elecciones de 1872, donde llegará al gobierno, es Echenique y Manuel Toribio Ureta. Son los dos candidatos opositores a Manuel Pardo y Lavalle. Y eso, debes recordar algo más, que cuando Manuel Pardo y Lavalle está electo, electo todavía no es en ejercicio, sino electo, también estalla una rebelión, recordarás. La rebelión de los hermanos Gutiérrez, Tomás, Silvestre, Marcelino y Marceliano Gutiérrez. Se rebelan en contra de el gobierno de José Balta por permitir la elección de Manuel Pardo y Lavalle. Y tú sabes que la población salió sacando la cara por Manuel Pardo y Lavalle. Los civilistas, ya los civilistas, o sea, los del Partido Civil, difundían sus ideas a través de la Revista de Lima. Así se llamaba la institución, o bueno, el documento donde difundían sus ideas. Otra cosa más, no te olvides que ellos ya estaban agrupados, pero no en un partido político, pues. Estaban agrupados, ¿no? En otra institución que se llamaba Sociedad Independencia Electoral. Sociedad Independencia Electoral. ¿Está bien? Sociedad Independencia Electoral. Esa Sociedad Independencia Electoral es la que se convertirá más bien en lo que es el Partido Civil. Manuel Pardo Lavalle fue el primer presidente civil del Perú, pero elegido constitucionalmente por voluntad popular. Bien clarito acá. Primer presidente civil del Perú, elegido constitucionalmente y por mandato popular. ¿Por qué se hace esa aclaración?
porque hay otros presidentes civiles antes que Manuel Pardo, pero son presidentes provisorios, ¿ok? Presidentes por un momento, por un instante, por un espacio, ¿ya? En el cual las coincidencias hicieron que llegue al poder. Por ejemplo, anteriormente habían gobernados civiles. ¿Qué civiles? El más conocido de todos, Manuel Menéndez. Si te acuerdas, Manuel Menéndez llegó al poder cuando murió Agustín Gamarra en la batalla de Ingavi, cuando intentaba invadir Bolivia. ¿Entiendes? Muere Agustín Gamarra y no hay vicepresidentes. Como no hay vicepresidentes, asume Manuel Menéndez, jefe del Consejo de Estado. ¿Ok? También asumió durante ese mismo periodo Justo Figueroa, otro civil, Domingo Elías, otro civil, que tenía un club llamado Club Progresista, ¿no? Que remedaba, se asimilaba a un partido político, ¿no? Pero en sí no lo era. Pero solo en calidad de provisorios o interinos, y no te olvides de eso. Provisorios o interinos. Ninguno elegido por mandato popular. ¿Me entiendes? Ninguno elegido por mandato popular, ¿no? En este caso, caso Manuel Merino, caso Francisco Sagasti, son provisorios, son interinos. Ninguno lo eligió a ellos. Por lo tanto, ¿son qué cosa? Son provisorios, son interinos, son de transición simplemente. ¿Está bien? Entonces, esta es la primera parte del gobierno de Manuel Pardo y Lavalle. Ahora, obras y hechos principales. A ver, ¿cómo denominó su gobierno? Su gobierno quiso ser una república práctica. Una república práctica. ¿Ok? O sea, mejor dicho, sin mucha burocracia, ¿no? Sin mucha burocracia, con orden institucional, cosas claras, ¿me entiendes? Un ordenamiento institucional, ¿ya? Con progreso material, o sea, obras públicas, ¿ya? Y promoviendo la libertad de los individuos. La libertad de los individuos, según los civilistas, se logra mediante la educación. Mediante la educación. Por eso, uno de los puntos principales del gobierno de Manuel Pardo Lavalle va a ser la educación. Va a ser la cuestión de la educación. ¿Ok? Promoviendo lugares para la, ¿cómo se dice? Enseñanza. Promovió la construcción de ferrocarriles. Esto lo promovió porque ya lo había dejado estipulado, ya lo había dejado en proceso José Balta. Balta, no te olvides, que trabajó con Henry Enrique Meix, ¿no? El hombre, gran constructor de ferrocarriles, que le demostró que los ferrocarriles sí podían cruzar la cordillera de los Andes, construyendo el ferrocarril Lima-La Oroya. Y después se comenzaron a construir varias líneas férreas en todo el Perú. ¿Con el objetivo de qué? De integrar y articular el país. ¿Ya? La verdad que es, o sea, integrar y articular el país, ya, ok. Pero el fondo del asunto es conectar los lugares de producción de materias primas hacia los puertos o ciudades. Hacia los puertos o ciudades. Para que el producto extraído en esa zona salga más rápido. ¿Me entiendes? O sea, sobre todo es para la exportación. Si bien con los ferrocarriles tú integras y articulas el país, el fondo del asunto es poder sacar las materias primas mucho más rápido del interior de nuestro territorio. ¿Ok? Esa era la idea. La cuestión está que Manuel Pardo está de acuerdo con la construcción de ferrocarriles, tal como lo había dejado ya el señor José Pardo. El señor José Balta, discúlpame, José Balta. En 1873 crea el estanco del Salitre. La naturaleza había sido buena con nosotros y entonces teníamos salitre en toda la zona sur, en la zona de Tarapacá, nuestra provincia sureña llamada Tarapacá. ¿Ok? Teníamos salitre. El salitre es un producto que puede servir para ser fertilizante natural o también puede ser base para lo que es pólvora. Entonces tenía dos usos principales. Y a eso se le llama el estanco del salitre. ¿Dónde estaba? En Tarapacá. ¿Y qué cosa es estanco específicamente, profesor? El estanco es como decir un impuesto. Un impuesto por el hecho de que explotan nuestro salitre de Tarapacá. ¿Está bien? Los encargados del salitre de nuestra
tierra llamada Tarapacá era la Casa Giggs. La Casa Giggs era de Inglaterra. Ya tenía un contrato firmado con nosotros. La cuestión está que nosotros pusimos sobre ese contrato un estanco, o sea, un impuesto que debían pagar aparte, ¿entiendes? Que luego, ante la negativa de ese pago, se decidió la expropiación de la salitrera. Quitarle la propiedad, sacarlos de ahí, ¿entiendes? Y se formó la Compañía Salitrera del Perú. Nosotros nos encargaríamos de extraer el salitre directamente. ¿Cuál fue la empresa más perjudicada? Como te dije hace ratito, la Casa Gibbs. ¿De dónde era la Casa Gibbs? De Inglaterra. Ok, de ahí nos pidieron qué cosa, los Gibbs. Nos pidieron que nosotros pues pudiéramos arrepentirnos de ello, o sea, que le dejáramos de todas maneras explotar el salitre. Sí nos pidieron. ¿Aceptamos esa propuesta? No la aceptamos. Nos quedamos nosotros con nuestro salitre. Nosotros mismos explotarlo. Y es por eso que los Gigs se fueron a quejar ante Inglaterra, su país de origen. Inglaterra nos pidió cuál iba a ser la solución a estos hechos. Y simplemente dijimos que nosotros necesitamos una economía autónoma, independiente, que permitiera un desarrollo del país. Y esa economía independiente va en base al salitre. En conclusión, no le íbamos a dar. Como no le íbamos a dar, automáticamente Inglaterra, que necesitaba ese salitre. ¿Y por qué necesitaba ese salitre? Bueno, sirve para dos cosas, como te digo. Para lo que es fertilizar las tierras, ¿ya? Fertilizar las tierras, y también para hacer pólvora. Y te cuento una cosa, a nivel de la historia universal, ya se vivió una época bastante peculiar. Esa etapa bastante peculiar era justamente llamada la paz armada. Si tú tienes una etapa llamada la paz armada, ¿qué quiere decir? Que tú te preocupas por producir armamento, pero todavía no te enfrentas a otros países. Y esa es la etapa que se vivía en el contexto internacional. ¿Ok? Entonces ya sabrás para qué quieren el salitre, ¿no? Ya sabrás. Entonces, por eso Inglaterra buscó un aliado. Ese aliado que va a buscar será pues Chile. ¿Y por qué Chile? Porque Chile tiene la intención de expandirse. En Chile siempre se hablaba de la llamada doctrina Portales, el desarrollo de Chile de expandirse hacia el norte, donde estaba Bolivia y donde estaba Perú. ¿Ok? Y entonces Chile quería el territorio. E Inglaterra quería lo que había en ese territorio. Entonces, ahí tienes la consecuencia de ello, ¿no? Chile quería el territorio, Inglaterra quería lo que había en ese territorio. Entonces, ambos intereses concuerdan y ambos intereses se pondrán de manifiesta en la Guerra del Pacífico. ¿Qué más tenemos con Manuel Pardo y Lavalle? Se realiza el cuarto censo de la República Peruana. En este cuarto censo, el Perú tiene cerca a 2.700.000 habitantes. ¿Ok? O sea, 2 veces San Juan del Lurigancho llenaban el Perú. 2 veces San Juan del Lurigancho llenaban el Perú. Imagínate. 2 veces San Juan del Lurigancho llenaban el Perú. Así era. ¿Ok? Todo el Perú, así imagínate. ¿Qué más? Se decretó, ¿ya? Una norma contra la ociosidad y la vagancia. Imagínate. Contra la ociosidad y la vagancia. Entonces, todos los niños y jóvenes tenían que hacer algo, ¿ok? Tenían que hacer algo, tenían que dedicarse a algo. Por eso te decía que la cuestión educativa fue bastante valorada en ese tiempo. Y ese algo era, por ejemplo, que mínimo entraran a la escuela de grumetes, a la escuela de cabos, o sea, a la Marina y el Ejército, ¿no? O a la escuela de agricultura, para una formación técnica en ese aspecto. O sea, imagínate, había una preocupación porque ni apenas terminabas, tengas que algo que hacer.
alguna actividad que realizar. Y el gobierno, ¿no? Se preocupaba porque esa actividad se lleve a cabo sin problemas. Eso es. ¿Ok? Ya está. ¿Qué más vamos a tener? Promulgó el reglamento de instrucción primaria para saber qué cosa se debe estudiar a ese nivel. Reglamento de instrucción primaria. ¿Ya había habido otro durante el tiempo de Castilla? Sí es cierto. Sí es cierto. Esta es una reconstitución de ese reglamento. ¿Ok? Otorga la administración de escuelas primarias a las municipalidades. A lo largo de la historia, siempre ha habido esa discusión. ¿Quién administra las escuelas? ¿No? Siempre ha habido esa discusión. ¿Quién administra las escuelas? A veces han sido las municipalidades, a veces ha sido el Ministerio de Educación. ¿Ok? No siempre ha sido el Ministerio, por si acaso. ¿Ya? No siempre ha sido el Ministerio. Por ejemplo, por ejemplo, eh, por ejemplo, en la actualidad, todas las escuelas pertenecen a lo que es el Ministerio de Educación. Eso es normal. Pero, por ejemplo, en el Callao, las escuelas, ¿no? Son administradas por el gobierno regional del Callao. ¿Me entiendes? El gobierno regional del Callao se encarga de ello. ¿Ya? Autonomía de las universidades, algo que perdura hasta la actualidad, la autonomía universitaria. La Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas. Esta Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas, con el paso de los años, con el paso del tiempo, se transformará en lo que es hoy la UNI. Por eso tú tienes, si ves el símbolo, ¿no? de la UNI, ahí dice, desde 1876, y se llamaba Escuela de Ingenieros Civiles y de Minas. La Escuela Superior de Agricultura, la Sociedad de Bellas Artes, o sea, hay varias cosas a nivel educativo. Incluso si tú eras un autor de obras, el Estado te promovía la publicación de tu obra, cosa que le sucedió a Ricardo Palma, el famoso tradicionalista peruano, ¿no? Ricardo Palma tuvo obras y sus obras fueron publicadas por el Estado, por ese caso. Fueron publicadas por el Estado. ¿Ok? O sea, tuvo el apoyo del Estado para publicar sus obras. A veces cuando uno escribe, tiene el gran problema de que no puede publicarlos o que tienes que pagar primero para poder publicar. Y de esa manera, para recuperar toda tu plata, tienes que vender los libros. Entonces, en el caso de acá, el Estado promovía justamente esas publicaciones. ¿Y qué pasaba si no hago nada? Ah, ya. ¿Qué pasaba si no haces nada? Bueno, lo que pasa es que era obligatorio. ¿Me entiendes? Obligatorio. Obligaba, dice. Ok, o sea, te llevaban a la fuerza. ¿Me entiendes? Te llevaban a la fuerza. ¿Ya? Te llevaban a la fuerza a... es como, por ejemplo, bueno, tus padres te pueden comentar, ¿no? Antes existía el servicio militar obligatorio. Y al existir el servicio militar obligatorio, te podían llevar al ejército, a la fuerza, ¿no? Te podían llevar al ejército, a la marina, a la fuerza, ¿no? Eso es. Y no salías dentro de 3 meses y después de eso salías de a cada 2 años. Así es. No, no, no. A servir, o sea, a la escuela. No a la cárcel, a la escuela. ¿Entiendes? De manera obligatoria. A la escuela. De manera obligatoria. O sea, a estudiar de todas maneras. ¿Ya? No a la cárcel. A estudiar de todas maneras. Eso de llevarlo a la cárcel, eso es del siglo XX. Con Leguía. Con otra obra. ¿No? Bien. Entonces, aquí sí te llevaban a la fuerza para que vayas a estudiar. Eso era. Bien. Listo. Eso es lo que vamos a tener. Ahora, ¿qué más? Se promueve la publicación de obras, lo que te decía, como Las tradiciones peruanas, de Ricardo Palma. Las tradiciones peruanas de Ricardo Palma. Ahí está. ¿No? O por ejemplo, El Perú, del señor Antonio Raimondi. Esa es otra obra importante. ¿No? El Perú es un mendigo sentado sobre un banco de oro. Ahí está, El Perú de Antonio Raimondi. ¿Qué más hace el señor? Firma el Tratado de Alianza Defensiva Mutua. Alianza Defensiva Mutua, Bolivia-Perú, Perú-Bolivia. Tratado de Alianza Defensiva Mutua. Teníamos temor de que
Chile pueda hacer su expansión. Entonces vamos a unirnos con Bolivia para que de esa manera nos podamos juntar también con Argentina y de esa manera evitar cualquier expansionismo chileno. Estamos previniendo. ¿Ok? Entonces, José de la Riva Agüero, ¿ya? Y Juan de la Cruz Benavente son los dos hombres, uno por Perú, Riva Agüero y Juan de la Cruz Benavente por Bolivia, van a firmar ese tratado de alianza defensiva del año 1873. Que también debía firmarlo Argentina, pero Argentina no lo firmó, porque al final llega a acuerdos con Chile. Es un tratado de alianza defensiva mutua y por si acaso era secreto, pero con el paso del tiempo se supo, ¿entiendes? Se supo, ¿no? Se supo este tratado. El continuismo del civilismo fue con el general Mariano Ignacio Prado, quien vence a Lizardo Montero. O sea, ¿quién continúa el gobierno de Manuel Pardo y Lavalle? Mariano Ignacio Prado. Mariano Ignacio Prado. ¿Quién vence en elecciones a Lizardo Montero? Ahora, uno podría decir, profe, pero Mariano Ignacio Prado no era militar. Bueno, sí, pero dejó de ser militar para ser civil y para pertenecer al Partido Civil. Para pertenecer al Partido Civil. Entonces, eso es lo que debes tomar en cuenta de este personaje. Ahora, ¿de dónde se conocían Mariano Ignacio Prado y Manuel Pardo de Lavalle? Porque Manuel Pardo de Lavalle lo promovió a Mariano Ignacio Prado. Ah, bueno, ¿te acuerdas la guerra contra España, no? Si te acuerdas, ¿ya? Si te acuerdas, la guerra contra España, ¿ya? La guerra contra España. Lo que pasa es que al señor Juan Antonio Pezec, el hombre de la guerra contra España, le dio golpe de Estado Mariano Ignacio Prado. Le dio golpe de Estado Mariano Ignacio Prado. Ok, le dio golpe de Estado Mariano Ignacio Prado. Y entonces, cuando le dio golpe de Estado Mariano Ignacio Prado, si te acuerdas, desconoció el tratado de Iván Copareja, le declaró la guerra a España, formó la Cuádruple Alianza con otros países y formó el Gabinete de los Talentos, gabinete que lo iba a ayudar a derrotar a España. Recordarás eso. Y en el Gabinete de los Talentos, o sea, en ese conjunto de ministros, ¿ya? En ese conjunto de ministros estaba, por ejemplo, ¿quién? Estaba José Gálvez como el más importante, ¿ya? Como el más importante, pero ahí también estaba Manuel Pardo y Lavalle. Manuel Pardo y Lavalle, ahí estaba Manuel Pardo y Lavalle. O sea, en conclusión, Manuel Pardo y Lavalle, ¿ya? Manuel Pardo y Lavalle fue ministro del tiempo de Mariano Ignacio Prado. Así es. ¿Está bien? Así es. Ahora, la situación era al contrario. ¿Quién era el presidente? El presidente había sido Manuel Pardo y Lavalle y promovió a Mariano Ignacio Prado como presidente representante del civilismo. ¿Entiendes? Esa es la situación. Y con eso Mariano Ignacio Prado, ¿no? Llegó a la presidencia. Entre el 76 y el 79. Entre el 76 y el 79. Así es. Entre el 76 y 79. ¿Ya? ¿Ok? Listo. Entonces, así llega al poder Mariano Ignacio Prado. ¿Qué pasó? Ya está. Así llega al poder Mariano Ignacio Prado. Declaró disuelto el contrato Dreyfus. ¿Te acuerdas del contrato Dreyfus? ¿Te acuerdas del contrato Dreyfus? Ya pues, imagínate. Ese monopolio de la venta del guano quedó disuelto. Quedó totalmente disuelto. Y lo reemplazó con el contrato Rafael. El contrato Rafael. ¿Ya? Y el contrato Rafael era con el capital inglés, imagínate, para tratar de amenguar las cosas, ¿no? Para tratar de disminuir las cosas. Profe, ¿pero ahí se incluía el salitre? No, no se incluía el salitre. No se incluía el salitre. ¿Está bien? No se incluía el salitre. Entonces imagínate, pues. Ahí está. Listo. ¿Qué más vamos a tener? ¿Qué más vamos a tener? Vamos a tener, por ejemplo, la creación de la Escuela Normal de Mujeres.
La Escuela Normal de Mujeres es para poder formar profesoras. Para poder formar profesoras. Ya alguna vez en la historia, el señor José de San Martín creó la Escuela Normal de Varones. La Escuela Normal de Varones. ¿Ok? ¿Ya? La Escuela Normal de Varones. ¿Ya? Eso es. Y entonces, ahora, esa Escuela Normal de Mujeres, por ejemplo, es una universidad. No sé si habrás escuchado la UNIFE. ¿Ya? La UNIFE. Y entonces, ahí tienes pues la Escuela Normal de Mujeres que fue confiada a las religiosas del Sagrado Corazón, una orden religiosa que llegó al Perú. Por eso la UNIFE es dirigida por las religiosas del Sagrado Corazón, por si acaso. Ya son dirigidos por ellos. Ya está, ya. Eso es lo que vamos a tener. Bien, ¿qué más? ¿Qué más tenemos del gobierno de Mariano Ignacio Prado? El 3 de octubre de 1876 se produce un motín en Pacocha, liderado por Nicolás de Piérola. Piérola se rebela en contra del gobierno de Mariano Ignacio Prado. ¿Ok? ¿Ya? Se llama el motín de Pacocha, que terminará con el combate de Pacocha. La verdad que ese combate de Pacocha sí fue un ataque nada más, donde el Huáscar se salvó. A ver, mira. Luis Germán Astete toma el Huáscar para ir al sur en busca de Piérola. Se produce el combate de Pacocha contra la fragata Shah y la corbeta Metiche. A ver, un ratito, profe. ¿Qué es esto de fragata Shah y corbeta Amethyst? ¿Qué? O sea, ¿sí tenía su nombre los barcos peruanos? ¿Qué cosa pasaba? No. Lo que pasa es que, en el caso de América, Inglaterra tenía barcos como si fueran guardianes. ¿Entiendes? A ver, para que me entiendas. Estados Unidos, cuando quiere desarrollar su imperialismo, por ejemplo, en medio del Océano Pacífico tiene una base naval. Base naval que fue atacada por los japoneses. Esa base naval se llama Pearl Harbor. ¿Me entiendes? Que fue atacada por los japoneses. Y en Pearl Harbor, en medio del Océano Pacífico, tenía muchos barcos, fragatas, militares y todo eso. Ya. En el siglo XIX, el que mandaba en el mundo era Inglaterra. E Inglaterra cuidaba sus intereses, ¿ya? Cuidaba sus intereses colocando embarcaciones en distintas partes del mundo. En distintas partes del mundo. ¿No? Como si fueran, pues, guardianes, ¿ya? Que cuidan sus intereses. Tenía el Atlántico, tenía el Pacífico, tenía el Mediterráneo, etc. ¿Está bien? Entonces, dos de estas embarcaciones eran justamente, ¿ya? La fragata Shah y la corbeta Amethyst, que se encargaban del cuidado del Pacífico Sur, del Océano Pacífico Sur. ¿Y entonces qué pasó? Lo que pasó es que el Huáscar, como estaba en manos de Astete y de Piérola, rebeldes, el gobierno de Mariano Ignacio Prado le planteó a estas fragatas inglesas que el Huáscar tenga trato de barco pirata. Trato de barco pirata, o sea, que sea atacado, que sea considerado barco pirata, ¿me entiendes? Y que sea atacado. A ese episodio se le llama combate de Pacocha. Ahora, ¿el Huáscar pudo fugar? Sí pudo fugar. ¿Por qué? Se acercó bastante a la costa. Era rápido. Se acercó bastante a la costa porque no pesaba mucho. En cambio, la fragata y la corbeta inglesa eran barcos blindados. Pesaban más. Tenían un buen ataque, pero eran lentos por su mismo blindaje. Y no se podían acercar a la costa porque encallaban. Pues. O sea, podían chocar con un peñasco que sobresale a nivel del mar. Es por eso que el Huáscar logra salvarse yendo pegado a la costa peruana. ¿Ok? Esa es la situación. Luego entregan al Huáscar y todo queda en tranquilidad. Todo queda en tranquilidad. Piérola, ¿no? Termina escondido en la Sierra Sur. Listo. Y el Huáscar se recupera para el Estado peruano sin ningún daño, menos mal. El 14 de agosto de 1879, el Perú celebró en París, mira, esto es importante, se llama Tratado de París. Tratado de París sobre
la paz con España. El Tratado de París sobre la paz con España. Eso es, ¿no? Y acordando algo importante que dice ahí, mira, total olvido del pasado. Total olvido del pasado, imagínate. ¿Ok? Total olvido del pasado. O sea, ya no puedes cuestionar, criticar, pedir que le debes una deuda de independencia, nada de nada. ¿Ok? ¿Ya? Eso es, eso es. Entonces imagínate, pues. El Perú celebró en París el Tratado de Paz con España, acordando ambos países un olvido, total olvido del pasado. Ahí recién, en plena guerra contra Chile, porque ahí ya estábamos en la guerra contra Chile, por si acaso, 14 de agosto de 1879, ya estamos, ¿no? En guerra contra Chile, por si acaso, ahí es donde España recién reconoce nuestra, ¿cómo se dice? Pues nuestra independencia. O sea, ya final. Antes era independencia por nosotros, pues ahora es independencia ya generada, aceptada por España. Así es. Bien, a ver. Asesinato de Manuel Pardo. Estando en el gobierno de Mariano Ignacio Prado, Manuel Pardo se va de acá. Se va a ver sus negocios personales, estuvo por Europa, luego por Chile, ¿ok? ¿Ya? Hizo todo eso. Y entonces, luego cuando regresa acá hay una posibilidad de convertirse en presidente del Senado. ¿Ya? Presidente del Senado. ¿Ya? Ok. Y entonces, al llegar a ser presidente del Senado, Manuel Pardo y Lavalle, van a aprovechar un descuido, ¿para qué? Para poder asesinarlo. Es asesinado Manuel Pardo y Lavalle, presidente del Senado, expresidente del Perú, por el sargento Melchor Montoya. Melchor Montoya logra dispararle al pecho, al costado del Senado, en el centro de Lima, matando al presidente del Senado y expresidente del Perú. Muerte de Manuel Pardo y Lavalle a balazos. Eso es lo que ocurrió. Y es que ahí faltó indicar una cosa, ¿ya? Ahí faltó indicar una cosa. Faltó indicar que, por ejemplo, en el gobierno de Manuel Pardo, otra de las decisiones que se tomó es bajar, disminuir los recursos, el presupuesto en el ámbito militar. ¿Te acuerdas del tratado secreto, no? Esas firmas. Ya, lo que pasa es que todo se quería arreglar mediante la vía diplomática y se disminuyó tremendamente el presupuesto en el ámbito militar, creyendo que la diplomacia es la mejor manera. Por eso no se compró armamentos, no se compró muchos uniformes, se disminuyó la cantidad de efectivos que trabajaban para el ejército peruano, para la marina, y entonces había un resquemor, había una, ¿no? ¿Me entiendes? Eh, los que no estaban de acuerdo con ese tipo de decisiones, ¿no? Una molestia de esas personas que no estaban de acuerdo, miembros del ejército, miembros de la marina, ¿ok? Que no estaban de acuerdo con la decisión de Manuel Pardo y Lavalle. Y entonces buscaban el momento adecuado para poder vengarse y ese momento llegó en este gobierno de Ignacio Prado. Listo, muerte de Manuel Pardo y Lavalle entonces, ¿ah? No te olvides. Y vamos al hecho más relevante. Al hecho más relevante. ¿Ya? Más relevante. El hecho más relevante es, ¿ya? El hecho más relevante es la guerra contra Chile. O sea, con Mariano Ignacio Prado se inicia, ¿ya? La guerra contra Chile. Eso es, ¿ya? A ver, se llama guerra contra Chile, guerra del Pacífico, guerra del Salitre, ¿ya? Guerra del Salitre, ¿ya? Así se va a llamar este enfrentamiento, ¿ya? Este enfrentamiento. ¿Listo? Así se va a denominar este enfrentamiento. Guerra del Salitre, guerra del Pacífico o guerra contra Chile. Simplemente eso. ¿Ya? Así se va a denominar, por si acaso. ¿Ya? Bien. Entonces,
Ahora tienes lo siguiente. Concepto. Conflicto armado que enfrentó al imperialismo inglés contra Bolivia y Perú a través de las Fuerzas Armadas de Chile. Esto es importante saberlo. Conflicto armado que enfrentó, y escúchame bien, al imperialismo inglés contra Bolivia y Perú. Claro que el imperialismo inglés no viene directamente, ¿no? No viene directamente. Utiliza a las Fuerzas Armadas de Chile. Utiliza. ¿Ya? Así como acá en el Pacífico hubo una guerra de este tipo, ¿ya? Así como en el Pacífico hubo una guerra de este tipo, en el Atlántico también lo hubo, ¿no? Y estamos hablando de la guerra de la Triple Alianza. La guerra de la Triple Alianza que se da contra Paraguay. Contra Paraguay. ¿Ok? Contra Paraguay. La guerra de la Triple Alianza contra Paraguay. ¿Ok? ¿Ya? Contra Paraguay. Ahora, otra cosa más. Causas. La ambición imperialista inglesa. La ambición imperialista inglesa por los recursos salitreros de Bolivia, Antofagasta y Perú, Tarapacá. La ambición imperialista inglesa por los recursos salitreros de Bolivia, Antofagasta y Perú, Tarapacá. O sea, es clarísimo. La ambición imperialista inglesa. Eso es. ¿Por qué? Por el salitre. Por el salitre. ¿De quién? De Bolivia. ¿Bolivia tenía salida al mar? Claro que tenía Bolivia salida al mar. ¿Y cómo se llama esa zona? Antofagasta. Antofagasta. ¿Y Perú tenía salida al mar? Claro que tenía salida al mar. ¿Cómo se llama esa zona? Tarapacá. Tarapacá. Ahí está, Tarapacá. Entonces, esas zonas eran salitreras e Inglaterra requería ese recurso. Número 2, el afán expansionista chileno, lo que te mencioné, pues. Chile quería el territorio, Inglaterra quería lo que había en ese territorio. Afán expansionista chileno. Ese afán expansionista chileno es promovido desde el tiempo de la doctrina Portales, imagínate, la doctrina Portales. Si te acuerdas, Diego Portales era ministro chileno de la época de la Confederación Perú-Boliviana. Y como ministro chileno de la época de la Confederación Perú-Boliviana ya había mencionado, ya había dicho que no se debe permitir el desarrollo del país como el Perú o de Bolivia, porque simplemente eso no iba a permitir el desarrollo de Chile. ¿Me entiendes? No iba a permitir el desarrollo de Chile. Y es por eso que era necesario evitar esa Confederación Perú-Boliviana, si te acuerdas, pues. Esa Confederación Perú-Boliviana. Era necesario. Y entonces, como ya era necesario evitar esa confederación, por eso nos hicieron la guerra. Y acabaron con la confederación. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, eso es lo que debemos tener en cuenta. ¿Listo? Ya están las causas de fondo, entonces. La causa es el fondo del asunto. Lo que a veces se vende como causa es el pretexto. Aquí está, pretextos. A ver, ¿qué tenemos en los pretextos? A ver, ¿qué dice acá? Pretextos. Si hablamos de los pretextos, hablamos de lo siguiente. ¿Ya? Hablamos de lo siguiente. Dice, ¿no? Pretexto. Número 1. El impuesto de los 10 centavos por quintal de salitre extraído de Antofagasta. A esto nosotros no teníamos nada que ver. A esto de acá nosotros no teníamos nada que ver. No era nuestro problema. Es el impuesto de los 10 centavos por quintal de salitre extraído de Antofagasta. Eso quiere decir que Antofagasta era Bolivia. Si ves en el mapa, acá está, ¿ve? A ver, ¿dónde estaba el salitre, profesor? El salitre era todo esto, mira, ve. Vamos a ponerlo a ver de lila. Ahí está. El salitre estaba todo acá. Toda esta zona era salitrera. Esta zona era salitrera. Toda la costa ahí estaba. En medio del desierto, ahí estaba salitre. De toda esta zona. Así es. Zona salitrera. ¿Ya? Zona salitrera. Más ancho para Bolivia. Listo, ya está ya. Entonces, ¿qué es lo que pasó? ¿No? Para que se dé este impuesto de los 10 centavos extraído de Antofagasta, dice, ¿no? Antofagasta es lo amarillo, por si acaso. Todo lo amarillo. Es la salida boliviana al mar.
Porque antes nosotros no teníamos límite con Chile, por si acaso. Nosotros no limitábamos con Chile, por si acaso. Entonces, Bolivia tenía salida al mar. Y Bolivia tenía su salida acá. Pero en Bolivia, había un presidente, o hubo un presidente llamado Mariano Melgarejo. A este presidente Mariano Melgarejo le decían presidente chilenófilo. Decían que quería mucho a los chilenos. Y este presidente, Mariano Melgarejo, firmó un contrato con el gobierno chileno para que se encargaran de la explotación del salitre boliviano en Antofagasta. O sea, los chilenos explotaban el salitre, ¿ya?, boliviano de Antofagasta. ¿Está bien? Los chilenos explotaban el salitre boliviano de Antofagasta. No lo hacía Bolivia, lo hacía Chile, con la compañía salitrera Antofagasta, de capitales chilenos. Hasta ahí todo normal. Pero a Mariano Melgarejo le da un golpe de Estado. Se lo da el señor Hilarión Daza. Hilarión Daza. Y entonces, Hilarión Daza, que le da el golpe de Estado, agarra y decreta que los chilenos de la compañía salitrera Antofagasta deben pagar 10 centavos más por cada quintal de salitre que extraigan de Antofagasta. Eso es lo que debe pasar. 10 centavos más por cada quintal de salitre que extraigan de Antofagasta. Así es. ¿Ok? Eso deben hacer. 10 centavos más. Bueno, sean 5, sean 20, sean 100 centavos más. Sea un centavo. La cuestión está que estaba rompiendo un contrato por 25 años que ya había firmado el expresidente. La lógica dice que los chilenos se opusieron. La lógica dice que Hilarión Daza dice, si no pagan, chilenos se van de Antofagasta. Y entonces los chilenos dicen, no nos vamos a ir. Hilarión Daza manda a sus tropas, toma las instalaciones de la compañía salitrera Antofagasta y expulsa a los chilenos de territorio boliviano. Eso ocurrió. Ante eso, el gobierno de Chile agarra y protesta, ¿no? Protesta. Y ambos países van a quedar en una conversación, en realizar una conversación en Chile. Representante boliviano, representante chileno, para solucionar el problema entre ellos. Adivina. Adivina quién llega a esa reunión. Pues el representante peruano. El señor José Antonio Lavalle, ¿no? José Antonio Lavalle, Misión Lavalle, va a intermediar en la reunión que había entre chilenos, bolivianos, bolivianos, chilenos. Problema que era entre ellos, y el peruano va a mediar. Diplomático peruano José Antonio Lavalle. Bueno, la verdad es que también queríamos evitar la guerra. Queríamos evitar la guerra. ¿Por qué evitar la guerra? Por el hecho de que había un tratado secreto con Bolivia, pues. Si es que estallaba la guerra entre Bolivia y Chile, entonces también nosotros nos íbamos ¿cómo se dice?, a estar incluidos. Queríamos evitar eso. Queríamos evitar eso. Es por ello, ¿qué cosa? Es por ello que van. Y al momento de ir, después que hablan los chilenos, después que hablan los bolivianos y exponen sus ideas, habla el peruano, ¿no? Y el peruano José Antonio Lavalle agarra y dice, ¿no?, que el Perú viene en condición de país neutral, ¿no? En condición de país neutral para poder ayudar a los hermanos países de Bolivia y Chile para que puedan llegar a acuerdos salomónicos. Dos países hermanos no pueden caer en alguna guerra. ¿Ok? ¿Ya? Eso es, por si acaso. Dos países hermanos. Y que venimos neutrales. Sabíamos claramente que no éramos neutrales. Sabíamos claramente que no éramos neutrales. Y peor todavía cuando el delegado chileno nos enrostra, nos encara. ¿De qué neutralidad habla el Perú? Si este es el tratado que ustedes tienen con Bolivia, un tratado de alianza defensiva mutua, tanto así que si nosotros le declaramos la guerra a Bolivia, ustedes lo más probable es que salgan al lado de Bolivia. El peruano no sabía qué decir, no sabía qué hacer. Los chilenos sabían del tratado, comillas, secreto de alianza defensiva mutua entre Bolivia y Perú. La verdad que era fácil poder enterarse de eso, no es algo que sea totalmente secreto, ¿no? No te olvides que también lo iba a firmar Argentina, y Argentina también lo tuvo, o sea, el Congreso argentino. Y entonces eso es lo que va a pasar.
La misión Lavalle regresa al Perú. Chile no llega a un acuerdo con Bolivia y termina declarándole la guerra. Bolivia pide la participación del Perú. Perú no confirma nada. Chile pide la confirmación de Perú si va a participar o no al lado de Bolivia. Perú no confirma nada. Chile nos termina declarando la guerra a nosotros un 5 de abril del año 1879. Así, de esa manera, llegamos a estar inmiscuidos en la guerra, introducidos en la guerra. Esos son los pretextos que generaron que nosotros nos veamos dentro de la guerra. Ahora, ¿qué contexto se maneja? Para recordar, la misión Lavalle. El intento diplomático para evitar la guerra, ¿no? La misión Lavalle, José Antonio Lavalle, el diplomático peruano que fue a intentar evitar el conflicto. ¿Ya? Otro datazo que tienes que saber son los presidentes al inicio de la guerra. Por Perú, el señor Mariano Ignacio Prado, todos lo saben. Por Chile, el señor Aníbal Pinto. Acuérdate de ese señor, Aníbal Pinto. Aníbal Pinto. Y por Bolivia, el señor Hilarión Daza, que es el que le da golpe de Estado a Mariano Melgarejo. Y otro contexto es el desarrollo de la guerra de la Triple Alianza. Lo que te decía, Brasil, Argentina, Uruguay contra Paraguay. Brasil, Uruguay y Argentina contra Paraguay. Ahí está. La guerra de la Triple Alianza. Guerra de la Triple Alianza. Por la parte superior, Mariano Ignacio Prado. Por la parte inferior, el señor Hilarión Daza. Este es lo que tenemos hasta este momento en el contexto. Y comienza la guerra. La guerra, ¿dónde se da primero? En el mar. Todo el mundo sabía que quien ganaba el mar, ganaba la guerra. Ganaba el mar, ganaba la guerra. Lógico. Ok. Ganaba el mar, ganaba la guerra. Porque podías desembarcar donde sea. Podías trasladar tus tropas sin ningún problema. O sea, era bastante fácil poder ganar la guerra si es que ya tú dominabas el mar, ¿no? Y era el primer punto, el primer lugar en el cual van a, ¿cómo se dice? Luchar. A ver, ordenamiento acá. Ordenamiento. ¿Quiénes eran los jefes de escuadra? Por Perú, el señor Miguel Grau. Y por Chile, el señor Williams Rebolledo. Acá muchos muchachos agarran y... No, profe, ¿no es Arturo Prat? No, no es. Tú mismo lo has dicho. No es. No es Arturo Prat. No es Arturo Prat. La gente más recuerda a Arturo Prat por el hecho de que él se quedó en su embarcación en uno de los combates. No porque sea jefe de escuadra chilena, por si acaso. El jefe de escuadra chilena es Williams Rebolledo. ¿Está bien? De todos los combates que ha habido, más de 50 dicen, ¿ya? Se recuerda algunos. Combate de Chipana-Oloa, primer combate. Se produce el bloqueo del puerto salitrero de Iquique y el enfrentamiento entre el Magallanes chileno contra la Unión y Pilcomayo peruanos. ¿Ya? Magallanes chileno, Unión y Pilcomayo peruanos. ¿Ya? Y bloqueo del puerto salitrero de Iquique. Todo salía por Iquique, pues. Todo salía por Iquique. Toda la cuestión del salitre. ¿Me entiendes? Iquique. ¿Y dónde está Iquique, profesor? Acá está, mira. Iquique. Era territorio peruano, mira. Ahí está. O sea, todo nuestro salitre salía por Iquique. Y de Iquique lo llevábamos a cualquier parte del mundo. Iquique era el territorio peruano. Antofagasta, Mejillones era territorio boliviano. Iquique ya era territorio peruano, por si acaso. Y lo acaban de bloquear. Luego, para desbloquear este puerto, tuvimos que ir al combate, pues. Combate Iquique. Combate Iquique. Nuestra embarcación que cumplió un mejor papel, Huáscar, la que cumplió un mejor papel, César enfrentando a la Esmeralda. ¿Me entiendes? Huáscar buscaba espolonear a la Esmeralda, que era el mejor ataque del Huáscar. El Huáscar no era temido por sus cañones, imposible. No, no era temido por sus cañones. Era temido porque te embestía, o sea, te espoloneaba. ¿No? Esa era la parte más temida del Huáscar, su espolón. ¿Entiendes? Te chocaba, mejor dicho. Te chocaba. Entonces, esa era la parte más temida del Huáscar, por si acaso. Cuando te chocaba. ¿Ok? ¿Ya? Entonces, eso es lo que voy a tener. Eso es lo que voy a tener. Y ahora vas a tener también
que el hundimiento de este barco llamado Esmeralda es el que trae el famoso episodio de Arturo Prat, que se quedó junto con su embarcación. Y se hundió junto con su embarcación, así de simple. Eso es. Se hundió junto con su embarcación. ¿Ok? No le interesó más. Ya se hundió junto con su embarcación. ¿Ya? Y de ahí, cuando el Huáscar espolonó la Esmeralda, se cuenta esa famosa historia en la cual los soldados, o mejor dicho, los marinos de la Esmeralda caen al mar y entonces el Huáscar da la vuelta y en vez de matarlos, lo que hace es salvarlos. Los salva, ¿ok? Los salva. Ya eso va a ocurrir, ¿no? Y es por eso que los marinos chilenos agarran viva Grau, viva el Huáscar, viva el Perú generoso. Eso era, esa era la idea que se manejaba. ¿Está bien? Y otra cosa más, luego incluso Miguel Grau reconoce la valentía después de Arturo Prat de quedarse en su embarcación, ¿ya? ¿Ok? Y incluso Grau le escribe una carta a la esposa de Arturo Prat, donde le reconoce su valor, donde le reconoce su grandeza, por si acaso. ¿Ok? Eso es lo que lo vuelve grande a Grau en sí, ¿no? El reconocimiento que le hace, pues, a Arturo Prat por todo lo que hizo ya cuando veía que su embarcación estaba cayendo, ¿no? Cuando veía que su embarcación estaba, pues, naufragando. Así es. ¿Ok? Bien. Y por otro lado, en la misma zona de Iquique, pero por otro lado, un poquito más lejitos, la Independencia, la mejor embarcación peruana, la Independencia, se enfrentaba a la Covadonga chilena. ¿Entiendes? La mejor embarcación peruana, la Independencia, por favor, el Huáscar no era la mejor embarcación. El Huáscar es la que cumplió mejor papel, es otra cosa. La Independencia era nuestro barco preparado para la guerra. ¿Está bien? Cuando la Independencia persigue a la Covadonga se acerca bastante a la costa. Y al acercarse a la costa, la Independencia, ¿qué cosa? Encalla. ¿Qué es encallar? Chocar con un peñasco que sobresale el nivel del mar. Chocas, es un tremendo forado, comienza su hundimiento. Los de la Covadonga regresan, media vuelta, pero no para salvar a los peruanos, sino para matarlos. El trato no fue igual. Claro que el Huáscar no sabía de eso, pues, pero el trato no fue igual. Entonces perdimos la independencia. Combate Iquique, Huáscar Esmeralda, gana Huáscar, chao Esmeralda. Independencia Covadonga, chao Independencia, gana Covadonga. Así fue el combate Iquique. Luego vienen las correrías del Huáscar, que no es otra cosa más que los ataques esporádicos del Huáscar. Va, ataca, causa daño, se va. Va, ataca, causa daño, se va. Ese es el Huáscar. Va, ataca, causa daño y se va. Por eso le decían el barco fantasma. Atacaba rápidamente varios puertos y ciudades de la costa chilena. ¿Ok? ¿Ya? Combate de Angamos, 8 de octubre del año 1879. Combate final. Debido a las correrías del Huáscar, toda la escuadra chilena estaba buscando al Huáscar. Toda la escuadra chilena. ¿Entiendes? Y es por eso que las escuadras se van hacia el norte. La escuadra chilena se va hacia el norte. ¿Para qué? Para poder buscar tipo rastrillo al Huáscar. Hasta que lo logran encontrar. El Huáscar estaba acompañado de una corbeta chiquitita, Unión, la cual se fue, o sea, lo dejó solo al Huáscar. Y el Huáscar tenía que enfrentarse a casi toda la escuadra chilena. Al Loa, al Matías Cauciño, al Lord Cochrane y al Blanco Encalada. ¿Me entiendes? A todas esas embarcaciones, ¿no? Tenía que enfrentarse. Ya sabes cuál es ¿me entiendes? La consecuencia de eso, ¿no? La escuadra chilena completa atacó al Huáscar en Punta Angamos. Acciones destacadas fueron cayendo uno a uno. Miguel Grau, Elías Aguirre, Diego Ferré, Enrique Palacios, Meliton Carvajal, hasta llegar al señor Pedro Garezón. ¿Y qué tiene que ver Pedro Garezón? Es que Pedro Garezón es el último que queda. Y Pedro Garezón ordenó abrir las válvulas del Huáscar para que el Huáscar se hundiera y no sea tomado por los chilenos. Se hundiera,
Es lo mejor. No lo puedan utilizar, dejarlo inutilizable. Esa era la idea. Pero los chilenos tomaron cubierta, cerraron las válvulas y se llevaron el Huáscar. Por eso hasta ahora es un trofeo de guerra que ellos tienen. Está en el puerto de Talcahuano, al sur de Santiago. Ahí se encuentra el Huáscar. Cualquiera lo puede visitar. Cualquiera lo puede visitar. Entonces, eso vas a tener, imagínate. Eso vas a tener. ¿Ya? Eso vas a tener. El llamado, ¿qué cosa? El llamado combate de Angamos, que tiene como punto final y como consecuencia que Chile controla totalmente el mar. Y aparte, tiene nuestra embarcación como trofeo de guerra. ¿Ok? Chile controla totalmente el mar y por lo tanto puede desembarcar donde se le plazca, donde se le ocurra. Puede desembarcar. Una vez acabada la campaña marítima, comienza la campaña terrestre, porque ya pueden desembarcar donde sea, pues. Pueden desembarcar donde sea. ¿Ok? Pueden desembarcar donde sea. Eso pasó. Y entonces, como pueden desembarcar en cualquier lado, se inicia la campaña terrestre. ¿Y dónde comienza todo? En el sur. En el sur. Primer lugar de desembarco, Pisagua. Ya es territorio peruano ya. Pisagua. Y primera batalla, San Francisco. Si no dice San Francisco, va a decir Dolores. ¿Ok? San Francisco o Dolores. Y ya sabes quién gana, ¿no? O sea, no es necesario decirlo. Luego, la batalla de Tarapacá. Batalla de Tarapacá. Quieren tomar la principal ciudad que estaba en esa zona sur de Pisagua. Tarapacá, que está hacia el interior. Tarapacá se convertirá en el único triunfo peruano en el sur. En el único triunfo peruano en el sur. ¿Me entiendes? Único triunfo peruano en el sur. Ganamos, expulsamos a los chilenos de Tarapacá. Cuando los chilenos regresaron recargados ya no nos encontraron. Nos fuimos. Nos fuimos. Tuvimos que abandonar el lugar. Porque no teníamos las suficientes, ¿qué cosa? Suficientes municiones para poder cuidar Tarapacá. Ok, desembarco en Hilo. Desembarco en Hilo. Y ni apenas desembarcan se enfrentan a peruanos. Batalla de Los Ángeles. Primer enfrentamiento. Batalla de Los Ángeles. Ni apenas desembarcan en Hilo. Batalla de Los Ángeles. Y luego bajan hacia el sur, hacia Tacna, y liberan la batalla del Alto de la Alianza o Cerro Intiorco. Batalla de Tacna, batalla del Alto de la Alianza, su mismo nombre lo dice, Alto de la Alianza. Ya sabrás qué pasará. ¿Qué cosa? El retiro de Bolivia. Alto de la Alianza Perú-Bolivia. Se retira Bolivia. Por eso también le llaman Cerro Intiorco o batalla de Tacna. Alto de la Alianza. Estábamos rodeados totalmente. Si recuerdas, mira mapita. Si recuerdas, a ver, vamos con otro mapa mejor. Si recuerdas, mira. A ver, acá. Acá está Pisagua. ¿Entiendes? Hacia acá, la parte interior, acá, está Tarapacá. Ahí, Tarapacá. Ok. Iquique ya está tomada por los chilenos. ¿Por qué? Nos ganaron el combate. Y de ahí bajan hasta acá, hasta Hilo. ¿No? Y de ahí hasta Tacna. Alto de la Alianza. ¿No? O sea, desembarcan aquí, estaban aquí, desembarcan aquí. ¿Por qué? Porque solamente faltaba un lugar para tomar, nada más. ¿Cuál? Arica. Arica era la principal plaza que tenía Perú hacia el sur. Arica. Por eso nos rodeaban por el norte y por el sur. Y de esa manera tomar Arica. Así era la situación, por si acaso. ¿Ya? Entonces, ¿qué nos faltaba solamente? Arica, y ahí está. Ese es el orden. Batalla de Arica. Por eso estas peleas, estas batallas están ordenadas cronológicamente. Te lo he contado cronológicamente. No necesariamente tienes que saber qué cosa, las fechas, sino ahí utiliza la cuestión cronológica. ¿Cuál fue primero, cuál fue después? Batalla de Arica, actuación famosa de Francisco Bolognesi. Los chilenos sabían que iban a ganar. Por eso un día antes nos mandaron al general llamado Juan de la Cruz Salvo para pedirnos la rendición de la plaza de Arica. Nos pidieron la rendición, a lo cual Bolognesi respondió, ¿no? Tengo deberes sagrados de cumplir y los cumpliré hasta quemar el último cartucho. Así es. Ok. Entonces imagínate, ¿ya? Eso es lo que vamos a tener con Bolognesi.
¿ya? Lo malo es que esa batalla al final se dio, ¿no? 7 de junio, ¿ya? Se dio. Y al darse esa batalla, ¿ok? Al darse esa batalla, por si acaso, al darse esa batalla, es donde ya nosotros, vencidos y casi rendidos, los chilenos nos hicieron el repase de tropas, en el cual con sus armas de fuego, ¿no? Bueno, con la parte delantera de sus armas de fuego, que es ¿cómo se dice? La bayoneta tiene un cuchillo en la parte delantera, la bayoneta tiene cuchillo en la parte delantera, y entonces de esa forma va a repasarnos. Repasarnos significa que nos van a comenzar a picar, ¿ok? ¿Ya? Nos van a, nos van a comenzar a picar, a todos, picar, ¿no? Picar significa que a muertos y heridos los pican con esos cuchillos de aproximadamente 30 centímetros. ¿Para qué? Para verificar que todos estén muertos. Ese es el repase, ¿no? La orden chilena fue: el día de hoy no hay prisioneros. ¿Qué hechos ocurren? ¿Qué hechos ocurren ahí, en ese contexto? ¿Qué hechos? Mariano Ignacio Prado, nuestro presidente, sabiendo que ya se venían a Lima, viaja pues a Europa a comprar armamento, ¿no? Acá se dice despectivamente: nunca vino, nunca vino. Es que también sus opositores no se lo permitieron, pues. Sus opositores no se lo permitieron. ¿Está bien? Sus opositores no se lo permitieron. ¿Está bien? Eso va a pasar. Por ejemplo, vamos a tener ¿qué cosa? Vamos a tener que cuando viaja el señor Mariano Ignacio Prado, deja en el poder, deja en el poder a, al señor general Luis Lapuerta. Y Luis Lapuerta, encargado de gobierno por Mariano Ignacio Prado, que se fue a Europa, al final será derrocado por Nicolás de Piérola. Nicolás de Piérola. Será derrocado por Nicolás de Piérola. ¿Me entiendes? Eso es lo que va a pasar. Ahora, el presidente del Perú es Nicolás de Piérola. Número 2. Estados Unidos mete su cuchara, como se dice. Estados Unidos quiere hacer respetar la doctrina Monroe, América para los americanos. Y los problemas de americanos lo solucionamos entre americanos. Nos mandan una embarcación, la embarcación La Caguana, que va a quedarse frente a las costas de Arica. Se llama Negociaciones de Paz de Arica, donde Chile y Perú propondrían soluciones a su conflicto. Chile pide cesión territorial hasta Arequipa, lo cual Perú no acepta. ¿No? No hay ningún acuerdo en esas negociaciones de paz en la embarcación La Caguana de Estados Unidos. La expedición de Patricio Lynch. Los chilenos, antes de venir acá, mandan a Patricio Lynch. Lo mandan para acá, al Príncipe Rojo, para atacar. Mira, esta es la ruta, mira. Atacó Chimbote, atacó la zona de Trujillo, Pacasmayo, Pueblo Nuevo, Eten, la zona de Paita, ¿no? Todos estos lugares atacó haciendas, ¿no? Robó, incendió, cobró cupos, todo, con la única finalidad de no poder defenderse. Así es. ¿Ok? Entonces, eso es. Por eso dice ahí: ataque a las haciendas de la costa norte, cobro de cupos, incendios, contribuciones. Incluso, algunos historiadores dicen que tenía una forma peculiar de matar para que le tengan temor, ¿no? Los formaba todos en una fila amplia, larga, una fila. Una sola fila, no interesando tu nivel social, nada. Todos en una sola fila. Y mataba a cada 5, ¿no? Eso se llamaba el quinteo. Mataba a cada 5. 1, 2, 3, 4, 5, muere. 1, 2, 3, 4, 5, muere. El quinteo. De esa manera. Luego los chilenos se vienen a Lima. Ya estamos preparados para Lima. En Lima se organiza la defensa. ¿Quién organiza la defensa de Lima? El señor Nicolás de Piérola. ¿Qué manda construir? Manda construir los reductos. Los reductos son una especie de montículos altos de tierra donde ponen los cañones. ¿Ok? Donde ponen los cañones. ¿Quién dirigía las tropas chilenas? Manuel Baquedano, general chileno. Manuel Baquedano. Él estaba encargado de la invasión hacia Lima. ¿Ok? ¿Dónde desembarcan? En las playas de Lurín y San Pedro, al sur. No sé si ha sido para Pachacamac. Al frente de Pachacamac está Lurín, San Pedro. Ahí desembarcan todas las tropas chilenas. Ahí desembarcan. Y ahí nada más se da los primeros enfrentamientos, porque ya los estábamos esperando, en verdad. Ya los estábamos esperando, en verdad. Por eso, por allá, por el cono sur,
hay Estación San Juan, ¿no? Del tren, ¿no? La Avenida San Juan, ¿sí o no? Claro, ahí se dio la batalla de San Juan, pues. Esas son las pampas de San Juan, ¿ok? Las pampas de San Juan, ya por si acaso. Esas son las pampas de San Juan. El ejército chileno vence a la defensa peruana de Miguel Iglesias, Andrés Avelino Cáceres y Justo Pastor Dávila. Son los que defendían, pues, defendían el territorio peruano, o en este caso el territorio de Lima en sí, batalla de San Juan. Luego de la batalla de San Juan, con triunfo chileno, se da el saqueo, incendio y excesos, ¿no? En Chorrillos y Barranco. Fue saqueada, incendiada y demás, por si acaso. Saqueada, incendiada y demás. Eso pasó, por si acaso. ¿Ya? Eso pasó. Entonces, saqueo, incendio y excesos en Chorrillos. Eso es lo que va a pasar en la parte sur de Lima. ¿Qué había entre lo que es el sur de Lima, ¿no? De la ciudad de Lima y Lima en sí, ¿no? La Lima, la capital, donde estaba la casa de gobierno. Chacras y más chacras y más chacras. Eso había. Chacras y más chacras y más chacras. Eso había. Luego se da la batalla de Miraflores. La batalla de Miraflores. Triunfo chileno, inicio el recorrido hacia la capital. No te olvides que el último lugar que comienzan ¿cómo se dice? A ellos atacar va a ser el Morro Solar. Por eso en el Morro Solar ya participa mucha gente. En el Morro Solar participaron, por ejemplo, los chicos del Colegio Guadalupe, ¿no? El famoso batallón de los Cabitos, ¿no? O, por ejemplo, y va a haber reconocimientos, por ejemplo, al soldado desconocido, también. Ahí hay monumento al soldado desconocido en el morro solar. Ok. Triunfo chileno, inicio del recorrido de la capital. Mediación extranjera de Petituars. Los extranjeros piden la ocupación pacífica de Lima. La defensa de Lima no funcionaba, sabían que ya venían a la capital, ¿no? Venían al centro y entonces piden la ocupación pacífica de Lima. Hablan con Petituars. A lo cual le hacen un pedido, ¿no? Que todo extranjero que tenga sus propiedades aquí coloque la bandera del país de proveniencia para que de esa manera en ese lugar no se metan los chilenos. Se vinieron a Lima, entraron a la capital, entraron a la casa de gobierno, subieron a la parte alta, sacaron la bandera peruana que estaba flameando ahí y colocaron la bandera de Chile en la casa de gobierno. Piérola, que había armado su defensa en el último lugar posible, el Cerro San Cristóbal, como la toma fue pacífica, no hubo enfrentamiento ni nada, tuvo que bajar sus cañones nuevamente e irse a la Sierra Sur. Nos quedamos sin presidente. Por eso aparecen presidentes, pues, paralelos. Por ejemplo, el del gobierno de la Magdalena. Se genera el gobierno de la Magdalena con un grupo de notables peruanos, con Francisco García Calderón a la cabeza. Y García Calderón a la cabeza decía, ¿no? Hay que acabar la guerra de una vez. Eso sí, no estoy dispuesto a ceder territorio. Como no estaba dispuesto a ceder territorio, ¿qué pasó? Los chilenos agarraron y lo terminaron apresando. Y lo llevaron preso incluso a Chile, para que allá sufra prisión, imagínate. ¿No? A este señor, el que está acá a la derecha, el diplomático peruano Francisco García Calderón. El gobierno al final se termina delegando a Lizardo Montero, pero sin capacidad de poder, ¿qué cosa? De poder negociar, porque no querían entregar territorio. ¿Desde dónde Lizardo Montero? Desde Arequipa. Mientras que desde Tarma dimitió el señor Nicolás de Piérola. Piérola tira la toalla. Y de esa manera, ¿qué cosa? De esa manera teníamos como encargado de gobierno el señor Lizardo Montero. ¿Ya? Estábamos en nada. Es ahí donde se genera la campaña de la Breña. La campaña de la Breña es la última campaña ya. La campaña de la Breña es la resistencia en la sierra. Y esa resistencia en la sierra es dirigida por Andrés Avelino Cáceres, el brujo de los Andes, quien se salva en Lima de morir en las batallas de defensa de Lima, San Juan. Este brujo de los Andes, con el apoyo de los montoneros, campesinos armados, van a permitirse pues, ok, a atacar a los chilenos que se atrevían a subir a la sierra.
Batalla de Sangrar o Sangrar, que está allá en Canta, Pucará 1, Pucará 2 en la Sierra Central, Valle del Mantaro, Marcavalle y Concepción, también Valle del Mantaro, ¿ok? Cuando subían a la sierra, agarrábamos y atacábamos a los chilenos sin cesar, y Cáceres decía claramente, me conviene que haya heridos más que muertos. ¿Por qué, señor? A un herido tienen que llevarlo, no lo pueden dejar. Al muerto lo pueden enterrar y lo dejan ahí. Al herido tienen que llevarlo. Y para llevarlo tienen que cargarlo. Y para cargarlo tienen que decretar que 2 personas o 3 o 4 personas puedan cargar a ese soldado. Disminuye la fuerza de los chilenos. Disminuye su capacidad de reacción. Porque si ellos están cargando a uno de sus amigos, yo los ataco. Mientras ellos dejan a la persona, agarran su arma y me disparan, yo ya disparé 2 veces. Muy buena idea. Utilizar, ¿qué cosa? Llamas para que se desbarranquen por los cerros, la falda de los cerros en la sierra. ¿Ok? Fogatas para hacer creer que los españoles, los chilenos están rodeados desde la parte alta. ¿No? Donde ponían, por ejemplo, un palo en forma de cruz y a ese palo en forma de cruz le colocaban un sombrero y un poncho. Y parecía una persona. Donde habían 15, parecían 30. Parecían 30. Así era. Entonces, con todo ello, Cáceres está demostrando que los podemos vencer en la sierra, ¿no? En la sierra. Mientras que Miguel Iglesias lo hacía en el norte, en la Sierra Norte. Los vencía en la batalla de San Pablo. Entonces en la sierra era posible que nosotros pudiéramos ganar. Cáceres va a conversar con Iglesias y van a llegar a un acuerdo a través de sus emisarios. Generar una batalla final, ¿ok? ¿Ya? Una batalla final. Y esa batalla final va a ser justamente la batalla de Huamachuco. La batalla de Huamachuco. Cáceres e Iglesias ya quedaron en ir a Ayacucho a enfrentarse definitivamente a los chilenos. ¿Y qué crees que pasó? Días antes, para que se diera la batalla de Huamachuco, Miguel Iglesias pronuncia el grito de Montán, el manifiesto de Montán, en el cual pide la paz con Chile. Y quiere la paz, concesión territorial. Concesión territorial. Concesión territorial. Días antes, ¿ah? Por eso Cáceres llega a Huamachuco sin enterarse de esto. Y se enfrenta a los chilenos. Iglesias nunca llegó. Iglesias no llega con sus tropas. Traiciona a Cáceres. No llega a la Sierra de la Libertad, a la Sierra Trujillana, no llega a Huamachuco. ¿Entiendes? No llega. Y así Huamachuco perdimos. Perdimos la batalla. Y eso que ahí en esa batalla, por si acaso, apareció la figura, por ejemplo, participando, ¿eh? Del hijo del presidente. De uno de los hijos del presidente. Y en este caso, uno de los hijos del presidente era el señor, ¿qué cosa? Era el señor que tiene el nombre del colegio militar. El colegio militar, Leoncio Prado. ¿Entiendes? Leoncio Prado aparece ahí, por si acaso. Leoncio Prado, ¿no? Leoncio Prado va a ser, pues, incluso el que dirigirá su fusilamiento, ¿no? En plena batalla de Huamachuco. Está bien que perdimos. Cáceres se salva con las justas. Cáceres se salva con las justas. Perdimos la batalla de Huamachuco. Cuando perdimos la batalla de Huamachuco, entonces el camino estaba servido para que Iglesias pueda conversar con los chilenos. Cosa que se hizo. Se firma el Tratado de Ancón, o también llamado La Valle-Novoa, con el cual culmina la guerra. Se acabó la guerra. Se acabó la guerra y entregamos a perpetuidad, perdimos para siempre la provincia peruana de Tarapacá. Tarapacá, que era peruana, pasa a ser chilena definitivamente. Y toda esta parte verde pasa a territorio chileno. Pasa a territorio chileno, toda la parte verde. ¿Entiendes? Entrega Tacna y Arica por 10 años a favor de Chile, luego del cual sería un plebiscito y decidir su futuro. Eso va a pasar. O sea, 10 años Tacna y Arica cautivas a favor de Chile. Luego sería un plebiscito para decidir de Tacna y Arica. Por Tacna y Arica.
Pasaron 10 años, 20 años, 30 años, 40 años, nunca se hizo el plebiscito. Nunca se hizo el plebiscito. Hasta que llegó un presidente llamado Augusto B. Leguía que dijo, ¿para qué un plebiscito? ¿Para qué una consulta popular? Tacna para el Perú, Arica para Chile. Se acabó. Tacna para el Perú, Arica para Chile. Se acabó. Listo. No más. Y así sucedieron las cosas. Tacna se fue a Chile, o bueno, se quedó en Chile porque ellos estaban siendo manejados por Chile. Y Tacna regresó al Perú. Y es por eso que nosotros celebramos, ¿no?, la reincorporación de Tacna a la patria. Se celebra, ¿no? Tacna la heroica, la reincorporación de Tacna a la patria. Cuando verdaderamente, pues, perdimos Arica. Perdimos Arica. Claro que siempre habrán los jóvenes o muchachos que dirán, pero, profe, y algo es algo, ¿no? Peor es nada. Y eso no es así, ¿no? Profe, pero si perdíamos Arica, y el otro 50% es, ¿y si ganábamos? No, pero ¿y si perdíamos? No, pero ¿y si ganábamos? Si es 50-50. Y además era territorio peruano, ¿sí?, originariamente. Entonces, ese es el caos que se genera, pues, tras la guerra. No te olvides, ¿ah? Tratado de Ancón. Como consecuencia de este fin de la guerra, también va a haber el regreso de estos militares al poder. Miguel Iglesias, luego Andrés Avelino Cáceres, que va a terminar peleándose con Miguel Iglesias. O sea, ya peleamos con los chilenos y después comenzará una pelea entre nosotros ya. Entre nosotros. Pero eso ya es un tema llamado la reconstrucción nacional o segundo militarismo, que lo veremos ya en una próxima oportunidad. ¿Ok? Hasta ahí sería entonces.